Hola, soy Chente y esto es Desparrunzando, el sitio donde, ya sabéis que todas las semanas hablamos de fantasía y ciencia ficción. Y hoy os traigo uno de esos episodios cortitos que sabéis que os gustan y que además suelen gustar mucho, que es si merece la pena leer algo. Y hoy concretamente voy a hablar si merece la pena leer La vieja guardia de John Scalzi. Pero antes de empezar a hablar pues de La vieja guardia, entrar en detalles que como siempre van a ser sin spoilers, voy a animaros a que si es la primera vez que me conocéis, pues os suscribáis, le deis al like y ese tipo de cosas, pues que al final pues hacen que esto siga para adelante y que vaya mereciendo muchísimo, muchísimo la pena. Ahora vamos a entrar en si merece ver esto y pues vamos a descubrir si lo deberías leer o por otro lado deberías hacerlo así, tirarlo a la basura y mandarlo a paseo. Comencemos. Bienvenidos al podcast de Desparramando, el hogar de la fantasía y la ciencia ficción. Pues antes de empezar a hablar de este tema, voy a recordar que la vieja guardia es una serie de 6 libros publicados por John Scalzi, que son La vieja guardia, La brigada fantasma, La colonia perdida, La humanidad dividida, El final de todas las cosas y La historia de Shaw. No los he dicho ordenados, ¿vale? ¿Y de qué va esto? Esto de qué va. Pues esto nos cuenta la relación entre la Unión Colonial, las fuerzas de defensas coloniales, entre sí misma y con los demás. Es una space opera muy muy sencillita en la cual vamos a encontrar diferentes libros con diferentes tipos de libro. Es una saga que si os gusta la ciencia ficción, no voy a decir más clasicota, pero sí la space opera, ciencia ficción de naves espaciales, con política, con especies diferentes, con diferentes modos de vida. Esta sí os va a merecer la pena leerlo. No es una historia muy complicada. No os vais a encontrar grandes tramas políticas como nos podemos encontrar, por ejemplo, en Amanecer Rojo. O no os vais a encontrar grandes batallas como nos vamos a encontrar en The Expanse. Pero sí tienen las suficientes. Es verdad que os vais a encontrar una serie de libros, pues cada uno escritos de una manera diferente o siguiendo una línea argumental diferente. Tenemos los que hablan de John y Jay, los que hablan de otros personajes, los que hablan de Zoe, los que hablan de otros miembros de esa tripulación o ese principio que al principio sale de los que van en la primera nave. Tengo que decir que, aunque merece muchísimo la pena leer esta saga, sí que es verdad que es una saga que tiene altibajos. Tiene libros muy buenos y libros que no son tan buenos. Tiene unos libros que se hacen muy amena la lectura, como es el primero, como es el tercero, el quinto y el sexto, y libros más flojetes, como es el segundo y el cuarto. Siendo el segundo el más flojete. Es verdad que el cuarto, flojea, pero no tanto. Os vais a encontrar una serie de personajes muy amenos, os vais a encontrar una serie de personajes muy trabajados y os vais a encontrar una historia muy muy completa. Es verdad que esa manera que he comentado de cambiar o de variar los personajes de unos a otros, al principio, o si no estás acostumbrado, pueden llamarte un poco la atención, pueden chocarte, pueden decirte aquí qué pasa, pero es verdad que se lleva muy bien porque nos amplía o nos trae o nos muestra otro tipo de historias o otro tipo de personajes que son muy necesarios para la historia que estamos leyendo. No son libros muy largos, no es una saga de libros muy larga, con lo cual la lectura se os va a hacer bastante, bastante divertida. De hecho, los dos últimos libros, incluso aquí en España no tanto, porque además en España es muy difícil encontrar estos libros en las librerías pequeñas.
Amazon sí, y depende. Son libros que si vivís en Estados Unidos o vivís en otros países anglosajones, incluso podéis encontrar las diferentes tomos, no, partes del libro editadas independientemente. Con lo cual es un plus. Incluso lo podéis encontrar en formato audiolibro en inglés. En español creo que solamente está el libro 1 y el libro 2 o el libro 1 nada más. No está muy editado este libro. Este libro es una pena porque la historia es sencilla. Pese a que digo que tiene ramificaciones, no es una locura como Juego de Tronos, no es una locura como Cales Morrero, que tienes que ir más pendiente. Este libro se deja leer. Y se deja leer muy muy bien. No os vais a aburrir el final, porque yo sé que muchas veces nos preguntamos si merece la pena leer algo, sobre todo preguntando el final. El final se puede leer. No es un final tan espectacular como otros, pero sí es verdad que deja un final cerrado. Tiene puntos negativos, algunas tramas para mí, no están cerradas del todo, pero bueno, entiendo que a estas alturas con eso nos tenemos que quedar. En principio ya es una historia que está acabada. Aunque el autor en ningún momento haya dicho que esto ya está acabado, es verdad que creo que lleva más de 10 años sin publicar nada y no es un autor que tarde mucho en publicar un libro tras otro. De hecho, ya lo he comentado, en principio eran 3 libros y después animaron al autor a un cuarto y se ve que el quinto y el sexto pues vinieron después. Que para el autor yo creo que esta historia está acabada, con lo cual es un punto a favor a leer de esto. ¿Por qué tenéis que leer esta historia? Principalmente porque es una buena manera de conocer ciencia ficción un poquito más elevada. Esto no es una ciencia ficción básica, aquí sí que tenéis que tener conceptos, aquí sí que nos presentan otras especies, así que aquí sí que tenemos que ver que se vuelve locura. De hecho, ellos mismos en alguna parte del libro, en algunos libros, no me acuerdo en cuál, el primero seguro que lo dicen y en el último también, que hay cosas que los propios personajes te dicen, bueno, esto es que las leyes de la física, bueno, se les pasa un poco por el arco del triunfo. Entonces, bueno, es verdad que hay cositas que tal. Con lo cual no es el típico libro de ciencia ficción que es muy básico o que no da más de sí, más que lo poquito. Aquí ya sí que es ciencia ficción y te tiene que gustar la ciencia ficción. Es un space opera, hay naves espaciales, seres, armas diferentes, elementos muy interesantes. Con lo cual no es un libro que si no has leído nada de ciencia ficción diga, bueno, pues no. Pero sí es un libro, si estoy metiéndome en la ciencia ficción, esto es vuestro libro. Después tiene, según a trazos, tiene cosas muy buenas de metafísica y de pensamiento y de reflexiones acerca del ser, acerca del crecimiento. En el libro número 4 hay una reflexión muy buena acerca de la conciencia, qué es la conciencia y qué no. Y con lo cual es un libro que no solamente tiene su acción, su ciencia ficción, su trama política, sino también os vais a encontrar ese tipo de pozo que nos gusta tanto a los lectores, que nos da esa cosita de reflexionar y de plantearse y de decir, jolín, es que todo el mundo se tendría que leer este libro. Después, como cosas negativas, ya lo he dicho del principio, o ya he puesto la pega al principio, que es esos altibajos que tiene la saga. Bueno, bajo mi punto de vista, no creo que, reflexionando una vez que ya me he leído toda la saga, no creo que sea tan altibajo, sino la historia que quería contar el hombre, John Scalzi, o esto prefiero contarlo en un libro aparte que no meterlo en un flashback, que se va a quedar mucho más desangelado, mucho más triste. Por otro lado, tiene eso que he comentado antes, que bueno, hay cosas que no, para mí, no acaban de estar bien explicadas en el final o en la mitad, porque ni siquiera en el final.
Y otro punto negativo, bueno, que yo me lo he encontrado ahora o lo he estado reflexionando últimamente, y es que no tiene una comunidad fandom detrás. Esto no hay excesivos, no es un Harry Potter, no es un Señor de los Anillos, no es un Cosmere, no es un Amanecer Rojo. Esto no tiene mucho fandom detrás, con lo cual no os vais a encontrar mucho material aparte del que del que podáis buscar vosotros o lo que lo podáis buscar en inglés. Por ejemplo, bueno, hay dos personajes que aparece, bueno, Hikori y Dikori, que tuve que buscar porque hablan de ellos y esto viene de no sé qué, y al final tuve que buscarlos y me costó encontrarlo, algo sin mucho spoiler. Esto es un problema si os gusta meteros, pero por otro lado, si lo que buscáis es leer, esto es total y absolutamente delicioso. Y poco más puedo decir, animaros a leerlo. Esto es un libro, pues una saga que está completa, acabada, que tiene todo lo básico de la fantasía con algunas pinceladas no tan básicas. Es un libro que te puede gustar muchísimo, incluso aunque no seas del todo amante de la fantasía, de la ciencia ficción. Es un libro que sí, le hace falta cosas, una saga que sí, le hace falta cosas, pero por otro lado, lo que hace, lo hace estupendísimamente bien. Y hasta aquí hemos llegado en este episodio. Daros las gracias como siempre. Si sois de los que llegáis hasta el final, dejadmelo en los comentarios. Yo sé que hay algunas personas por ahí que sí que me escuchan hasta el final, otras no tanto. Decidme en los comentarios, bueno, si queréis que traiga más, merece la pena leer, si queréis que traiga otros libros. Al final, esto se hace entre todos. Y yo lo hago por amor al arte, pero también me gusta recibir, bueno, ese poquito feedback, esas suscripciones, porque bueno, es triste que los algoritmos penalicen tantísimo a las cuentas que hablan de libros, y sobre todo de libros que no sean muy actualizados. O sea, muy actualizados, no muy actuales. Si no hablas del último libro que sale en las 3 primeras semanas, deja de hablar de libros porque no te van a leer nadie. Bueno, aquí estamos, dicha reflexión, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.